Muy buenos días a todos. Me toca por noveno año hacer la apertura de esta Expo EFI. Primero, simplemente por cortesía, hola Marina, ¿cómo estás? Hola José Ciaba, ¿cómo estás? Solo para ver Hola, que Claudio. funcionan los micrófonos. Les contaba, noveno año consecutivo de esta Expo EFI, segundo año virtual. Y déjenme contarles un par de cosas. En principio, hace 9 años, cuando debutaba esto, el tema principal, lo que discutíamos, escucha José, escuché Marina, era si se iba a pagar el BODE en 2012. Ese era el tema central. Nosotros somos testigos de la evolución, y por eso orgulloso de estar acá, de la temática en la que fuimos discutiendo en el mundo. ¿Sabés, José, cuánto valía el S&P en la primera Expo EFI? Más o menos 1.300 puntos, de los 4.600 que vale hoy. Pero el Merval valía exactamente el doble. Por eso voy a parafrasear a Santiago Kovadlov, para mí un ídolo, que dice que madura aquellas personas o aquellas sociedades que discuten temas nuevos, que tienen desafíos nuevos. Este primer panel, precisamente, tenemos el orgullo de discutir algunos temas nuevos hoy, porque el mercado global evolucionó. Tanto es así que también, sacando algunas cuentas, en el 2012 habíamos decidido no tener como panel en aquel momento o a generar un panel especial para las criptomonedas. Recién habían nacido. Habían nacido en el 2009 el blockchain como base y Bitcoin. ¿Saben cuánto valía en el 2012 Bitcoin? Un Bitcoin. Revolución. De $3 había subido a 10 y muchos decíamos que quizás era una burbuja. Hoy vale 56.000, o sea, con $10 hubiese comprado un Bitcoin y hoy, luego de una importante baja esta mañana, vale 56.000 y pico. Fíjense el cambio de la temática, la maduración de los mercados externos o la desconfianza también en los mercados externos, que hoy hay más gente que ahorra en criptomonedas, sobre todo en Argentina, personas individuales que lo que ahorran en productos tradicionales como acciones o bonos. Déjenme contarles que Amazon también hace 9 años atrás era una acción que estaba en los $200. ¿Sí? Eso es evolución. Grupo Financiero Galicia valía $12 y hoy, después de un gran rebote, en $9,50. Bueno, amigos, vamos a tener 4 jornadas muy intensas, más o menos 45 conferencias distintas con 130 conferencistas. En este ámbito de, así como la bolsa, siempre digo, es un ámbito de negociación donde se concentre la oferta y la demanda, esta Expo EFI pasó a ser históricamente para nosotros un ámbito de negociación, no, pero sí de conocimiento compartido. Y hablando de eso, en la primera Expo EFI no existía esta economía colaborativa, Airbnb, Uber, Spotify, Wikipedia, recién nacía todo eso. Y hoy, virtualmente, por Zoom, nos reencontramos para este conocimiento compartido. Ahora sí, oficialmente damos la bienvenida a una nueva Expo EFI. Déjeme agradecer ante todo al equipo de personas que históricamente no está acá. Hoy me toca hacer la apertura. Esteban Domecq, como siempre, un ídolo a cargo de un equipo fenomenal. Mati Surt, Alessandro Nigra, Ana Laura Pane, Belu Pecolio, Cecilia Rivera, Pablo Jud y mi gran Santiago Bulat, el gran equipo de INVEC que está atrás de esto. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a los sponsors que siempre acompañan y gracias a estos 130 conferencistas que se dedican a compartir su conocimiento con nosotros. Marina, bienvenida. Siendo la dama de este panel, primer pregunta así simple, ¿qué no puede dejar de saber de economía global alguien que está por tomar una decisión financiera hoy? Bueno, la verdad que el mundo, vos decís, como bien dijiste vos, evolucionó en los precios y presenta enormes desafíos por delante, enormes desafíos. La tasa de inflación se aceleró en el mundo desarrollado, visto desde Argentina parece todo un chiste, pero no es un chiste la dinámica que están teniendo los precios. Y los precios están teniendo dinámicas como contracara de la enorme expansión de los bancos centrales del mundo desarrollado en pandemia, que se montó sobre la expansión que habían tenido en la crisis financiera anterior.
que es la contracara del enorme nivel de endeudamiento que tiene el mundo desarrollado, y de alguna forma está todo el mundo atrapado en esa dinámica donde las tasas bajas, mientras la economía no crece demasiado, son las que te permiten la sostenibilidad de la deuda, y al mismo tiempo las tasas bajas son las que te están inflando burbujas. Bueno, yo está José acá, con lo cual por ahí voy a meter la pata, pero digo, trato de... en ese contexto vos lo que tenés es una aceleración inflacionaria coordinada, yo creo que son por tres cosas. Una es lo que generó la pandemia en términos de disrupción, ¿no? Digamos, de disrupción del funcionamiento de las cadenas globales de valor, y eso está teniendo impacto, y no poco, y eso vos no lo corregís necesariamente con política monetaria, tenés al mundo reacomodándose a una triplicación de los costos de los fletes, por ejemplo. Tenés por otro lado un boom de precios de commodities, que se te dispararon a principios de año cuando apareció la vacuna y el mundo pensaba que la pandemia terminaba el día siguiente. Después tuvieron ciertas oscilaciones, de hecho en febrero la soja valía $600 y el petróleo valía 55, hace una semana la soja valía 440 y el petróleo valía 84, y hoy el petróleo vale 75 y la soja vale 470. O sea, tenés mucha volatilidad en los precios internacionales detrás de ¿no? Digamos, put gratis que te pone la Fed, ¿no? Digamos, la lógica de que la tasa de interés se te va a mantener. La Fed amenaza, digamos, con retirar el estímulo monetario. Digo, Powell anunció el tapering, pero anuncia un tapering por 2 meses y no sabe si va a estar en la Reserva Federal en enero. O sea, todavía estamos viendo, digamos, qué es lo que pasa. Tenés economistas como Stiglitz, que a mí me causa un poco de gracia, que le piden a Biden por Project Syndicate que lo raje a Powell. O sea, si tenés una pelea dentro de la academia respecto de hacia dónde tiene que ir la política monetaria frente a esta dinámica de precios. Y después tenés una novedad no menor, que es que te falta trabajo. O sea, en un mundo que tiene las fronteras levantadas para que no te entren los hondureños que están en México tratando de entrar, te faltan mozos en Nueva York. Yo te diría 2 cosas y con esto trato de cerrar. Una es, las pandemias en la historia arrancan y terminan. O sea, hay un punto final en las pandemias. No sabemos dónde va a estar. Sabemos que con la vacuna ese punto final hace que sea todo menos cruento de lo que podría haber sido si no hubieras tenido la vacuna. Pero en algún momento terminan, o la gente se pudre y se acostumbra, y haces que la enfermedad sea crónica, o de alguna forma la enfermedad desaparece. Lo segundo que diría es, el mundo sabe producir lo que la demanda tracciona. Al principio de la pandemia te faltaban, yo siempre decía, te faltaban barbijos, ¿te acordás? Tuvimos un conflicto diplomático entre Trump y Merkel por la disponibilidad de barbijos. Merkel los había pagado y Trump se los afanó. Te faltaba alcohol en gel, te faltaban respiradores. A principios de año te faltaban vacunas. La vacuna era un bien escaso. Hoy la vacuna no es más un bien escaso. El mundo sabe reaccionar, sabe cómo hacer para que la oferta reaccione al tirón de demanda. Y ahí yo no sé cuándo va a empezar a haber semiconductores, que es lo que te genera la dinámica en los precios de los autos, pero digo, en alguna forma eso se va a ir acomodando, y en alguna forma también se van a acomodar los precios de los fletes y esa presión de oferta, digamos, que estás viendo en la inflación. Hay un tema no menor que es la agenda verde. La agenda verde se coló en un momento, si querés, complicado. Bienvenida sea, porque si no en el planeta no vamos a poder vivir en unos años, pero al mismo tiempo la agenda verde genera complicaciones no menores desde el punto de vista de la oferta y de los precios de la energía. Lo vimos en China, donde la agenda verde duró 10 minutos, porque cuando se encareció el precio de los combustibles volvieron al carbón. Estamos viendo, digamos, una dinámica no menor en Europa, en parte porque las energías renovables son más caras, pero además cuando no hay viento, no hay sol, fallan, y entonces necesitas ¿no? Digamos que necesitas sustituir al gas, y el grifo del gas lo quieren los rusos, y de golpe te lo cortan y tenés un problema. Y también lo que digo yo es, a esa agenda vas a irte, es un tema de financiamiento. Yo la semana pasada decía, no podía creer que con el Brent en $84 no te abran los grifos del shale americano. O sea, Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Alguien me decía, no hay inversión en los pozos. O sea, no hay nuevos pozos, o sea, la oferta no va a estar tan rápido. De nuevo, el financiamiento de esos proyectos de inversión
no está, es mucho más caro que los otros, con lo cual digo, estás generando un cambio desde el punto de vista del funcionamiento de esa oferta que tarda en ajustar, pero en el medio, de nuevo, la dinámica de precios se cola, la presión sobre los bancos centrales empieza a aparecer. Yo creo que no tienen demasiado margen para ir demasiado rápido con una política monetaria contractiva, porque realmente se pisa en el esquema de financiamiento de su desequilibrio fiscal que empieza a estar, si querés, controvertido dentro del propio Congreso americano. De hecho, le talaron el plan de infraestructura para el próximo año, pero con niveles inéditos de déficit que de alguna forma hay que financiar. Y la forma de financiar el déficit es con tasa de interés negativa. Digo, tiene problemas para adelante. Con lo cual me decís, bueno, ¿qué es lo que tenés que ver? O sea, la volatilidad va a seguir estando, yo creo que las tasas bajas van a seguir estando, y de alguna forma las tasas bajas lo que te generan son burbujas de activos, pero que mientras la burbuja sigue creciendo, uno, digo, alentar, ¿no? Digamos, amenazar con la burbuja mientras sigue creciendo, vos lo dijiste con el Bitcoin, digo, era una burbuja a $3, hoy vale 56.000. No digo lo mismo, no estoy diciendo lo mismo, pero sí hay una burbuja de crédito en Estados Unidos que se está generando. O sea, la pendiente de creación del crédito a las familias es casi más vertical que lo que fue entre 2001 y 2004, cuando la tasa de interés en Estados Unidos era del 1%, y terminaste recreando la burbuja inmobiliaria. O sea, viene un mundo, no sé si divertido, o para estar atento, y creo que lleno de oportunidades. Gracias, Marina, por esta introducción. Solo para agregar algo muy chiquito, me acuerdo haber escrito, me tocó escribir un artículo al principio que un barbijo valía más que un barril de petróleo. Y cómo, negativo. Claro, llegó a valer los futuros negativos. Bueno, José, tu momento, entonces ahora, después de escuchar a la dama, ¿qué no puede dejar de saber alguien que va a operar hoy financieramente? Yo creo que habría que poner un poco el acento en los fenómenos reales detrás de esta recuperación, porque conocemos bastante la parte monetaria, crediticia, le hemos puesto mucho el acento. Vos pensás que en abril el shock de la pandemia en los Estados Unidos destruyó más del 14% de los puestos de trabajo. Eso no lo vimos nunca en ese lapso. A la Gran Depresión le llevó 15 meses producir esa destrucción. Ahora, en ese mismo mes de abril, la bolsa subió 30% en Estados Unidos. Por supuesto que teníamos los anuncios de la Reserva Federal y todo lo demás, y una gran credibilidad, que es lo que hace el truco, ¿no? Porque podemos tratar de repetir lo mismo en la Argentina y no conseguir ningún resultado similar. Ahora, en agosto la bolsa en Estados Unidos hace nuevos máximos, con plena pandemia. Uno podría identificar eso con burbuja muy claramente. Ahora, el tiempo le dio la razón al comportamiento de la bolsa. No estamos discutiendo si la economía está en una recesión o no, y sabemos de la tenacidad del virus. Y acá el elemento trascendental fue la vacuna. Fue desarrollar una gran cantidad de vacunas en un tiempo increíblemente corto y con una enorme eficacia. En la crisis de Lehman, antes de la crisis de Lehman, tuvimos una inflación parecida a esta, de 5,4%, muy breve, con un barril de petróleo en 130, cuando pensábamos que nos quedábamos sin petróleo, porque los grandes pozos estaban declinando, no había nuevos descubrimientos, y una aritmética simple te llevaba a la conclusión de que no teníamos energía. Las tasas bajas, si vos querés de carambola, permitieron activar una técnica que se conocía pero que no era viable, que era la producción de shale, muy intensiva en capital. A costos bajos, finalmente tuvimos energía y la capacidad de desarrollar esto a costos decrecientes. Y yo creo que acá el elemento fundamental es esa proeza de haber entrado en una pandemia y estar saliendo de la pandemia ya sabiendo desde el primer momento muy bien qué causaba la pandemia, lo cual nos ahorró unos dolores de cabeza tremendos. Segundo momento, esta capacidad de desarrollar no una vacuna, sino una gran cantidad, de producirla y de aplicarla. Hoy la mitad de la población mundial está vacunada, un poquito más, por lo menos con una vacuna. Entonces me parece que ese es lejos el elemento más importante, ¿no? Es muy fácil mirar lo otro, porque obviamente hay excesos muy grandes, pero si uno se hubiera guiado por lo otro, se hubiera equivocado enormemente, porque la predicción cantada cuando estalla la pandemia y nos damos cuenta que no es un problema de China, es que acá había una crisis de deuda descomunal.
Y eso no sucedió nunca, ni siquiera en los países que estaban más regalados como los emergentes. Lo cual de paso también nos lleva a pensar lo desubicado que estamos nosotros trazando nuestra propia política económica. En qué vereda nos estamos colocando cuando queremos aprovechar el sol y el sol está a la vereda de enfrente. Así que el primer punto yo diría, entendamos toda la película, entendamos una parte fundamental que liga con lo que vos decís. Ya no estamos discutiendo si salimos o no de la pandemia, si salimos o no de la recesión, que era un tema que a lo mejor estábamos discutiendo en 2012 sobre el mundo. Eso ha quedado totalmente atrás. Sabemos que salimos y tenemos la confianza que salimos. Ese es un elemento crucial. Hoy vale poco porque tenemos ese consenso instalado y entonces ya estamos discutiendo en la etapa posterior. Pero 2 meses atrás era común, no, digamos, era muy difícil encontrar un comentario económico que no hiciera mención a la estanflación. Y el estancamiento ha desaparecido, ¿no? Con una caída muy notable desde agosto, 3 meses consecutivos de una pérdida de confianza del consumidor, porque el consumidor está muy golpeado por la reaparición del COVID cuando pensó que con las vacunas ya era un tema superado, y creo yo que está golpeado mucho por la inflación, por cómo le afecta la inflación. Lo vemos políticamente, digamos, esto ha terminado siendo un tiro en los pies para el propio Biden. Así que esa parte me parece importante. Lo otro es entender cuál es el proceso de inflación, porque, digamos, si pensamos que no va a haber estancamiento, si vemos que hay un crecimiento realmente muy fuerte, después de un bache en el tercer trimestre. Y este es un punto interesante. Cuando tenemos un bache cambiamos las convicciones. Las convicciones, digamos, las apuntalamos más fácil si estamos hablando de algo que vemos simultáneamente que está ocurriendo, ¿no? Estados Unidos en el margen hoy está creciendo arriba del 8%. De vuelta, ¿no? En función, te diría, de ingresos y de ahorros que se han gestado a lo largo del tiempo con todos estos programas de estímulo que los maneja el sector privado, el consumidor. Es verdad lo que dice Marina, esto no hubiera funcionado sin la capacidad del mundo de absorber deuda en forma creciente a un ritmo más rápido que lo que crece la producción. Que ahí hay un talón de Aquiles, sin duda. Y el peor error sería ir a tratar de golpear ahí, ¿no? Pero por otro lado, las familias están en una posición de mayor solvencia que nunca. De hecho, si uno perdía el trabajo en la pandemia y recibía los beneficios y ganaba menos que la mediana de los ingresos, ganaba mucha más plata sin ir a trabajar que con su trabajo anterior, ¿no? Entonces, yo diría, ¿qué es lo que está pasando con la inflación? En principio, hay que entender que esto es un experimento que decidió la política económica en función de una autocrítica o de una revisión crítica que llevó bastante tiempo, sobre cómo actuó la política económica básicamente en la crisis de Lehman. Y se llegó a la conclusión de que todo lo heterodoxo, no convencional, ambicioso, que se criticaba mucho, que se había hecho, estaba bien hecho. Y que el error que se cometió por pecar en aras de ser prudente, haber retirado los estímulos o no haber reforzado los estímulos a tiempo. Entonces ahora tenemos una política por primera vez, ensaya, en marzo de este año, una política fiscal procíclica. Con la economía que ya estaba fuera de la recesión, el gobierno diseñó un paquete fiscal, lo pasó por el Congreso muy rápidamente, y a los 4 billones de dólares que había gastado Trump en sucesivos programas de estímulo, con la economía ya fuera de la recesión y creciendo, le sumó 1.9 billones de dólares. Cuando uno diseña eso, entendiendo, digamos, de dónde viene, qué otras decisiones se tomaron, uno se está metiendo en la boca del lobo diciendo, bueno, vamos a ver qué reacción genera esto en términos básicamente de inflación y de expectativas de inflación. Este es un ensayo que no se hizo nunca, tiene una agresividad tremenda, solo puede funcionar en un régimen de inflación muy estable, en un régimen de tremenda credibilidad. El efecto impacto de esto fue nulo en términos de inflación. Digamos, subió la inflación promedio y se mantuvo la inflación mediana. Cuando se recibió el impacto, básicamente a partir del 20 de marzo la gente empezó a recibir los cheques con incrementos importantes de dólares y los empezó a gastar muy rápidamente.
Y eso llevó a la economía a un salto muy fuerte. En algún momento, en tiempo real, la economía estaba creciendo al 14% en Estados Unidos. Eso levantó la inflación promedio, que es lo que normalmente miramos, un puñado de bienes, menos del 5% de la canasta, que subió desmesuradamente. Muchas de estas cosas vinculadas a la pandemia, con restricciones, como dijo Marina, no hay autos, etc. José, Ahora, la mediana, la inflación, digamos, una mejor medida de lo que llamaríamos inflación en el sentido de lo generalizado, se mantuvo estable. Pero eso fue el impacto inicial. Después empezamos a tener problemas en los cuellos de botella que se acentuaron y ahora estamos viendo una segunda fase. En esa segunda fase estamos viendo los problemas que a lo mejor pensábamos que íbamos a tener en abril, mayo. Los problemas de credibilidad, de expectativa, la capacidad de las empresas de volver a tener un poder de fijación de precios, que es un elemento muy importante, fuertes presiones de costos antes se absorbían, porque se sabía que el consumidor no iba a pagar, ahora se sabe que el consumidor está dispuesto a pagar precios mayores. Y entonces ahora estamos viendo lecturas de inflación más alta. ¿Es un proceso transitorio o temporario o permanente? Yo te diría, no quiero alargarme tanto, digamos, que si los mercados hubieran pensado que esto es un problema permanente, esto ya hubiera capotado y hubiera habido que cambiar la toma de decisiones. Para ser muy sintético, te diría, el mercado de bonos, que es el que tiene más exposición, si hay un error en el cálculo de inflación, no cree que haya un problema de inflación permanente. Sí cree, sí insiste, y a partir de ayer, con la designación de Powell, en que la política monetaria debería ser un poco más dura. No está generando grandes desparramos, salvo en Australia, donde obligó al Banco Central a cambiar la política, está metiendo un poquito de presión. La Reserva Federal está dispuesta a seguir ese juego. Hay muchos críticos que le piden que sea más activo, pero lo más llamativo de todos, con ojos argentinos, es que tenemos un problema de inflación que afecta al consumidor, afecta el mercado político porque daña mucho al gobierno. Todos estamos hablando, pero la recomendación es empezar a subir las tasas en algún momento el año que viene, en el 2022. Con los ojos argentinos esto también está claro y nos dice hasta dónde estamos preocupados de verdad por la inflación, porque si tuviéramos alguna preocupación con la inflación, no estaríamos planteando si la suba de tasa va a ser en junio, en septiembre, si hay que adelantarla a mayo. O sea, los mercados no creen en la inflación y ese ha sido un elemento central para que este proceso sea ordenado. Último punto, el tema que me parece crucial para esto, es cuál va a ser el comportamiento a largo plazo del mercado de trabajo, porque si la tasa de participación laboral no sube, vamos a tener que reelaborar esta política, pues estamos mucho más cerca de pleno empleo de lo que nos imaginamos. Ahora, segunda vuelta para los dos. Si hay algo que aprendí en mis ya vasta trayectoria de mercado, son 3 conceptos que quiero poner sobre la mesa. Uno me lo enseñaste vos, José, que si un auto lo están empujando 4 personas, puedo confundir que están andando o que lo están asistiendo. Entonces yo veo el auto andar, pero no sé si está andando. Es que está completamente asistido por lo que vos decías. ¿Funciona solo? Y esa es la duda. El segundo, algo que decía Marina también, es no confundir burbuja con precios caros, porque burbuja es cuando se hace todo con deuda, con lo cual puede caer más que el sistema, porque tengo que cancelar la deuda, precios caros ajustan. Pero si es eso, el tercero, ¿cuánto del aumento del consumo fue por efecto riqueza por la propia suba del mercado? No porque yo labure más, no porque tengo un ingreso extra, sino porque tenía, como tienen los americanos, muchos ahorros en activos que valen el doble de lo que valían al principio y eso me generó una posibilidad de consumo, que eso no se sostiene en el tiempo. O sea, mi preocupación, finalmente, Marina, y empiezo por vos, clara, es que siempre el problema viene por donde no lo estábamos esperando. Y si finalmente esta suba de precios le saca poder de compra al consumo y esto pueda terminar finalmente no en inflación, sino en una recesión por falta de demanda. Sí, a ver, digo. José usó una palabra que yo generalmente la uso y creo que no la usé ahora, que es experimento. La verdad que lo que vimos fue un experimento totalmente inédito, digo, sacar 1/3 de la población de la función de producción y de consumo durante varios meses, fue una cosa no vista.
O sea, esta crisis no fue una crisis financiera como la de Lehman, que estaba originada en una burbuja de crédito que implosionó, sino que esta fue un shock de oferta totalmente inédito. Y un shock de oferta inédito montado sobre una distribución del ingreso en el mundo desarrollado que se había concentrado, sobre todo a partir del aumento en la productividad que te habían generado las nuevas tecnologías y el aumento en la productividad que te había generado la globalización de la economía, donde vos compensaste esa concentración en la distribución del ingreso fundamentalmente con la tarjeta de crédito. De alguna forma, cuando vos mirás, José hablaba de la mediana de inflación, yo hablo de la inflación promedio, o sea, la inflación es el alza generalizada de precios. Ahora, cuando vos mirás la inflación desde mediados de los 90 hasta hoy, vos lo que ves es que los precios de los bienes fueron sistemáticamente cada vez más baratos, mucho más baratos, o sea, algo que valía 100, hoy vale 10, y tenés precios de servicios que fueron cada vez más caros, algo que valía 100, como la salud o la educación, hoy vale 800 o 700. ¿Sí? Eso en promedio te da una inflación del 2% anual, que más o menos es 80% anualizado desde entonces. 80%, digamos, acumulado desde entonces. Bueno, eso, de alguna forma, junto con la tarjeta de crédito, te permitió seguir sosteniendo tasas de crecimiento moderadas en el mundo. Lo que me parece que está entrando en juego es eso. O sea, por un lado, la globalización está generando algunos cambios que habían arrancado con Trump subiendo aranceles y la pelea con China. Nosotros ya nos olvidamos de toda esa historia, pero esa agenda existió y de alguna forma, mientras a los chinos les subían los aranceles, los chinos te vendían cada vez más barato todo lo que producían, con lo cual vos no lo viste reflejado en la inflación de bienes. Ahora, después de la pandemia, vos lo que estás viendo es inflación de bienes. Inflación de bienes porque los fletes son más caros, inflación de bienes porque te faltan partes de los bienes, inflación de bienes porque las industrias se están relocalizando, inflación de bienes por distintos motivos. O sea, todavía no sabemos cómo se te va a reacomodar eso, pero hoy con las computadoras, los teléfonos, los autos, todas las cosas que costaban cada vez más baratas, están costando más caras. ¿Sí? Y eso se está compensando con precios de servicios que no son más baratos, aun cuando la virtualidad les debería haber generado una caída de los precios. Ahora, eso lo tenés junto con ese cheque del Estado que todavía sigue llevando a las familias americanas y de alguna forma te explica que la oferta de trabajo no haya aumentado. O sea, todavía estás con una economía muy toqueteada por todos lados y no sabés dónde termina ese toqueteo. Lo que sí sabes es que de cortísimo plazo las familias tienen un impulso al consumo fenomenal. Primero, porque estuvieron un año sin consumir lo que querían porque no estaba la oferta. Segundo, porque de golpe acumularon stock, ahorros en sus cuentas bancarias que lo tuviste en el mundo desarrollado y lo tuviste también en Argentina. O sea, vos tuviste un aumento en la demanda de dinero como contracara de nada, que no podías consumir, seguía llegando el cheque o que te compensaba la caída de los ingresos. Pero fundamentalmente yo lo que estoy viendo es una expansión del crédito. O sea, yo creo que, de nuevo, cuando vos me decís lo de la burbuja, la verdad es que las burbujas son cuando implosiona, o sea, mientras no implosione no es una burbuja. Ahora, en el momento que implosionó es una burbuja. ¿Cuándo pasa de ser una suba a una burbuja? ¿Cuándo es? Bueno, yo qué sé, digo, si uno lo supiera, es más o menos como la libreta de apuestas de Volver al Futuro. En el medio vos lo que tenés son dinámicas que están lanzadas, y yo lo que creo es que ahí hay una frase de Broda, que la usó para Argentina, que a mí me gusta para ver lo que está pasando hoy, que es esto de, él decía cuando tenías la competencia entre Caputo y Federico Sturzenegger sobre prender el aire y la calefacción en simultáneo, ¿te acordás? Era la política fiscal expansiva, el intento de financiar la política fiscal expansiva y el Banco Central tratando de controlar la inflación, y él hablaba de prender el aire acondicionado y la calefacción en simultáneo. Bueno, si vos querés frenar esta dinámica de precios solamente con política monetaria, la verdad que va a terminar mal. O sea, ahora, en el momento, digamos, de alguna forma, esta política monetaria te ayuda a financiar esta dinámica fiscal que te ayuda a sostener el consumo. O sea, generar estos desajustes de la economía es fácil, la academia está totalmente dividida, digo, tenés a los que te dicen, ¿no? Los Larry Summers que te dicen, te pasaste de rosca, frená, y tenés del otro lado a los Krugman que te dicen, seguí de largo, o sea, acá todavía no. La verdad que, de nuevo, el cambio en la distribución en ingresos durante los 90, los 2000, la década pasada toda, existió, fue muy contractivo, y lo que estás intentando es cambiar la distribución del ingreso y verás cómo queda el sistema productivo y de precios detrás de eso.
no te escucho. Estás Estás muteado. Tenía ganas de que lo digan, esto siempre pasa, y no lo habíamos dicho todavía. Gracias, Marina, por la respuesta. José, te meto con un tema, agregar lo que quieras de lo que escuchabas antes, pero necesito meter un tema más, y agradecerle a la cantidad de participantes que tenemos, más de 10.000 inscriptos, muchos de esos tenemos hoy acá bastante activos en el chat. José, pero ya hay víctimas, porque si yo miro el mercado de China, porque estamos hablando mucho de Estados Unidos y del crecimiento americano, pero la verdad que el mercado chino vale la mitad de lo que valía hace un año. Si yo comparo Alibaba con Amazon, Amazon vale el doble que hace un año y Alibaba vale la mitad, o se llevó a ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está Jack Ma? Ya desapareció Jack Ma. Bueno. Si eso entrara en tu función de utilidad, sería devastador. Claro, bueno, entonces quizás nosotros estamos hablando, mirá entonces a lo mejor no hay tanta burbuja. Si estuviera todo parejo, es una señal a priori de burbuja. Vos fíjate que cuando tuviste todo el boom, al principio de la pandemia, después del shock, la pandemia en realidad te generó un bear market que duró prácticamente nada, del 22 de febrero al 22 de marzo, 23 de marzo. Una cosa así, después fue todo recuperación. Pero en esa recuperación que uno obviamente podía asociar primero, no hubo un crack crediticio, no hubo un crack bancario, cuando esa era la primera predicción que uno hace a ojos cerrados si a uno le cuentan que va a suceder esto. O sea, fue la gran diferencia con Lehman, ¿no? Y no solo no hubo un crack crediticio, hubo una expansión crediticia. Antes de ver los resultados reales, ¿no? Con una gran credibilidad, antes de que la Fed gastara $1 en comprar bonos de baja calidad corporativos, ya el mercado se dio vuelta, con el anuncio, simplemente, ¿no? O sea, la política económica es mucho más hábil y astuta de lo que a grandes rasgos uno puede definirla en 5 minutos. El segundo punto, yo te diría que hay una visión que puede parecer audaz, y creo que es audaz, pero que la realidad ha probado que han dado, ha sido bastante correcta durante ya bastante tiempo. Hace más de 20 años que estamos jugando este jueguito. Ya con la crisis del 2001 jugamos a salir de esta manera. Si queréis ir atrás, el crack de octubre, Greenspan se dio vuelta, digamos, y llevamos una larga trayectoria de esto. Japón hizo lo mismo. Japón fue el primero que hizo esto. No tuvo ni crecimiento, la bolsa vale menos de lo que valía antes de ensayar esto. O sea que acá hay varios resultados posibles, no solamente lo que uno ve en Estados Unidos. Uno ve los de Japón y son muy diferentes, y yo diría, ojo, que acá pueden pasar varias cosas, ¿no? Entonces, creo que hay una burbuja racional en el caso de las criptomonedas. Es muy sencillo, porque digamos, uno compra porque otros van a comprar, ¿no? Es una burbuja racional muy fácil de entender. ¿Y por qué sigue esto funcionando hacia arriba? Uno simplemente lo que necesita es decir, si el Bitcoin hace un nuevo récord, porque se aprueba un ETF, imagínate el upside que tenés, digamos, por delante, ¿no? Entonces, y también es verdad que la rama de la medicina que dictamina que algo es una burbuja, la medicina forense, o sea, es la autopsia a un cadáver, ¿no? Lo que te permite decir si es una burbuja o no, pero vos tenés otros elementos. Y la diversidad es uno de esos. Y te decía, en plena pandemia, cuando la bolsa sube, los bancos no subían, el sector de financials no subía, el sector de energía no subía. O sea, alguien tenía la cabeza fría como para jugar con muchas cosas y otras meterlas en el freezer y no darle aire, ¿no? Ahora es evidente, en un contexto de crecimiento del crédito, las condiciones monetarias, donde todo el mundo sabe que no hay que cometer el error de la Gran Depresión, y entonces en ningún momento tuviste una caída de la cantidad de dinero, y después viene Bernanke y te dice, no, la cantidad de dinero explica, pero poco la Gran Depresión. El fenómeno es el crédito. Entonces le prestás atención al crédito. Y en una situación como esa pandemia, donde vos pensabas, bueno, ¿qué va a hacer de México con la pandemia de COVID? Vende petróleo, el petróleo llegó a tener precio negativo. Tiene los trabajadores en México que se quedaron sin trabajo. Vive del turismo. Vos decís, esto va a un default, y así tenemos una cadena de default. Y la verdad que cuando vos todavía estabas pensando en esto, en México te colocó un bono, y Perú te colocó un bono, y Paraguay te colocó un bono, y todo el mundo colocó un bono, salvo nosotros, porque nosotros estamos en un juego propio, ¿no? Increíble.
Entonces, yo te diría, mirá, primero es difícil separar la paja del trigo. Segundo, tenés que tener la mentalidad abierta. Tercero, el tema de bienes versus servicios es clave. La inflación de bienes en Estados Unidos es 8%. La inflación de servicios es 2%. La inflación antes era 2%, obviamente, acá hay un cambio de precios relativo. La política monetaria te deja que ese cambio de precios relativos opere con una tasa de inflación tan alta. Si esto fuera transitorio, no tiene sentido meter la política monetaria, va a terminar haciendo más ruido cuando sube y cuando baja. Los mercados, ¿qué te están diciendo? Compramos el libreto de la Fed. ¿Cuánto rinde el bono de 30 años? Menos del 2%. Se acabó, toda la curva la tenés abajo de 2%. ¿Qué temor tiene el mercado de bonos si lo tomás al pie de la letra? Mirá la tasa de los TIPS. Mirá las tasas reales a largo plazo, son negativas. Son más bajas que antes cuando estaba creciendo antes de la pandemia. Esa te diría que es la parte enigmática, importante y enigmática que uno puede sacar de los mercados y poner, digamos, yo diría bajo una campana y decir, miremos esto con cuidado porque acá hay un mensaje totalmente contrario al de la bolsa. Ahora, también es verdad que el Tesoro compra bonos, que en el medio hay tanto ruido y tanta intervención que tampoco podés poner las manos en el fuego por lo que te dicen los precios, porque los precios pueden estar reflejando alguna intervención. Y el mejor ejemplo, en el corto plazo, es cómo cambió toda la curva ayer, cuando finalmente Biden dijo, Powell va a seguir siendo, digamos, el presidente de la Fed. Y entonces ahí empezás a ver las tasas largas subiendo, la tasa de 2 años en 58 basis, que es el máximo del ciclo, y que es donde tenés la presión sobre los bancos centrales para que sean más agresivos, etc. Es decir, en el fondo, como le pasa a cualquier inversor, vos tenés que tomar decisiones con mucha incertidumbre en un entorno que es muy novedoso y donde yo creo que lo último, lo que no se ha dicho, es donde los bancos centrales quieren una nominalidad más alta. Esto va a terminar con un cambio en la meta de inflación, esa es la idea. Con una meta de inflación, yo calculo en 3%, pero digamos, esta decisión se hubiera tomado el año pasado, en vez de ir a una meta de inflación promedio, en el fondo lo que los bancos centrales creen que deberían tener una meta de inflación más alta, eso debería permitir funcionar con una nominalidad, con tasas de interés nominales más altas, y eso les permitiría resolver los problemas cíclicos a la vieja manera, subiendo y bajando las tasas y no teniendo que meterse en este berenjenal de las cosas cuantitativas, operando en el plazo largo de la curva, donde hay que hacer un montón de cosas y nadie sabe muy bien qué daño de largo plazo está causando. Me quedan, tenemos que cerrar el prolijo por las charlas que siguen, me quedan 7 minutos y quiero este último capítulo dedicárselo a la implicancia de este contexto global hacia la Argentina. Bueno, ayer lo vimos, ¿no? Cuando confirmaron a Powell, una de las cosas es la caída de los activos emergentes y sobre todo argentinos. No sé cuánto es propio y cuánto también de este contexto. Marina, ¿cómo ves este escenario para nosotros? Sí, yo la verdad es que nosotros, no, como dijo José antes, no solemos aprovechar los contextos favorables. Antes dijo, va a seguir a tasas, no, va a seguir a metas de inflación más altas y va a seguir a una nominalidad más alta. La verdad que tasas nominales más altas, mientras sean negativas para el mundo desarrollado, no son un problema para el nivel de endeudamiento, tasas nominales más altas para el mundo emergente son un desastre. Después veremos cuánto más alta. Pero digo, la verdad que el escenario de suba de la tasa nominal afuera, digamos, cuando se dé, yo creo que se va a dar más lento que tarde, porque no tienen demasiada capacidad para hacerlo, es un problema para las economías emergentes. Dicho eso, la Argentina ya está totalmente fuera del radar, o sea, digo, la caída que tuviste en los precios de los activos de ayer no tuvo que ver con la nominación de Powell, o sea, tuvo que ver con un montón de otras cosas, sumale la nominación de Powell, o sea, acá lo que estás viendo es un choque de trenes. Bueno, déjame echarle la culpa a alguien. Sí, bueno, echemos a nosotros la culpa, porque la verdad es que lo que tenés es una situación, es un nivel de desquicio en la discusión sobre el escenario local insoportable. O sea, seguimos discutiendo a 2 años, más de 2 años, porque digo, las PASO del 2019 fueron en agosto, y estamos terminando noviembre de 2021. Desde el vamos sabíamos que los vencimientos del fondo eran los que eran, y desde el vamos sabíamos que tenías que tener un programa con el fondo que te descomprima los vencimientos,
y tuviste un fondo hiper recontra laxo durante mucho tiempo con el cual hubieras podido cerrar el programa que querías, y no lo cerraste porque te pusiste a discutir cosas absurdas como, digamos, el plazo o la tasa y demás, que ahora la propia política, en palabras de Berbisky, te dice que está bien, que vamos a cerrar el acuerdo. Con lo cual, digo, la volatilidad que están teniendo los precios de los activos, yo lo ponía en el precio de la soja y el petróleo, o sea, la soja 600 y el petróleo 55, era una excelente noticia. La soja en 468 y el petróleo en 75 es peor, pero todavía sigue siendo una buena noticia para la Argentina. O sea, todavía el mundo te da oportunidades. Obviamente se va poniendo más álgido. Sobre todo el fondo, te diría que principalmente la negociación con el fondo. Genial. Te muteaste. Sí. A ver, yo creo que este año tuviste un viento de cola espectacular, ¿no? Ahora no lo viste un poquito de la segunda mitad del año, redistribuyendo plata, lo sé. Y creo que está implícito en las palabras de Marina que se manejó mal la relación con el fondo desde el comienzo. La razón es bastante clara, digamos. Gracias a eso ganaste la elección. Gracias a que hubo dificultades y se tronchó el programa que tenía Macri, en el 2018 se ganó la elección del 2019 y la contribución que hizo, digamos, la oposición para ganar esa elección fue poner, digamos, palos en la rueda, etcétera, y si se arreglaba el problema se perdía la elección, porque acordate lo que fue la elección de mitad de término del 2017. Macri ganó caminando a pesar de la suba de tarifas y todo eso, ¿no? El error fue ahí, digamos. Yo creo que si el gobierno hubiera mantenido el programa que tenía Macri, hubiera mantenido los 57.000 millones del programa y no hubiera optado, digamos, por cortar la relación, estaríamos mucho mejor. Si se hubiera firmado un nuevo acuerdo lo antes posible, un mal acuerdo, como dice Guzmán, pero rápido, mucho mejor que un acuerdo ideal que nos mantiene en agonía hasta ahora. Eso es obvio. Y si había alguna duda desde el punto de vista estricto del interés del gobierno, el gobierno acaba de perder la elección con esa alternativa y desemboca en esta situación donde se ve acorralado y no tiene margen de acción. Y eso es lo que está detrás de por qué razón vos creés que hubo 3 actos distintos por el Día de la Lealtad y esta marcha que no la pedía nadie, donde fueron todos a la Plaza de Mayo, en última instancia, para mostrarle al fondo que hay una cierta unidad y que podés negociar con Alberto Fernández un acuerdo. Así que yo veo lo internacional, que generó una influencia muy benéfica sobre la Argentina este año, que lo que permitió es que se llegara, digamos, estirando y contando los dólares hasta la elección, con el tipo de cambio, si vos querés, nominal, planchado y real bajando todo este año. Pero eso es desaprovechar lo que hay sobre la mesa. Acá hubo un boom de crédito y vos estás al margen, sos un sujeto dudoso de crédito. En el fondo no entendiste nada. En los otros 10 años anteriores la tasa fue a 0, había crédito y vos te consumiste el capital y te mantuviste, digamos, al margen del mundo. El kirchnerismo en 12 años de gobierno fue incapaz de sacar al país del default en sus 3 mandatos anteriores. Y ponerlo a aprovechar, digamos, las tasas de interés bajas, que sabemos que es algo que le gusta y que en el mercado internacional está accesible para países como nosotros si vos ordenás tus cuentas y prolijás un poco la situación. Y en cambio desemboca en una coyuntura donde el propio gobierno no tiene mucho margen de acción, ¿no? Porque lo que tiene que administrar es 2 decisiones sobre las cuales el gobierno es incapaz de resolver. Una es si hace un acuerdo con el fondo o no, y otra es si prefiere un incumplimiento. Y la verdad que yo creo que el gobierno preferiría pagarle al fondo y hacer lo que hizo Néstor Kirchner, si la cifra que se le debiera al fondo fuera accesible, eso está fuera del alcance. El gobierno no quiere un incumplimiento, lo vimos con el Club de París, etc. Lo que le está faltando es la voluntad de hacer un acuerdo en serio, digamos, con el fondo. Si quisiera hacer un acuerdo en serio, lo tendría y estaría en una posición mala, pero mejor que la actual. En última instancia, el 22 es un año no electoral, el momento para hacer el acuerdo vuelve a ser ahora, para hacer un ajuste, para construir una base. Y en el fondo, Cristina ha desaparecido en acción.
le ha devuelto la investidura presidencial a Alberto, y lo ha apoyado porque la Cámpora habrá ido tarde, pero fue y puso la cara, y Máximo Kirchner estaba entre los que pusieron la cara. Con lo cual el mensaje en principio es que haga un acuerdo con el fondo. Cristina quiere que participe la oposición, ella estar fuera de esta foto. En última instancia, cuando las papas quemaban el año pasado, cuando el dólar se fue a 195, Cristina se asustó, de puño y letra, Cristina le dijo a Alberto, vos sos el presidente, y en la Argentina las decisiones las toman solamente, únicamente los presidentes. Quien diga otra cosa, vaya a saber qué intereses responde, y después dijo que en este país vino monetario, donde no hay soluciones, no hay libros teóricos ni nada. Lo que hay que hacer con la realidad, le guste a uno o no le guste, es un gran acuerdo, y convocó un gran acuerdo. Y en el fondo el gobierno se está moviendo en esa dirección. Ahora, el gobierno ha sido incapaz, y Cristina ha sido incapaz de tomar esta decisión. Y yo me temo que ese es un dato duro que no deberíamos pasar por alto. La toma de decisiones de este gobierno en estos temas, acordémonos del default de Griesa, etc., muchas veces conspira contra su propio interés. Y si queremos salir de este tema y mirar otro tema complicado como fue Pfizer, cuando uno analiza cómo se tomó las decisiones con la vacuna Pfizer, lo mismo, digamos. Se tomó la peor decisión, inclusive desde el punto de vista del gobierno, para terminar después recibiendo la vacuna Pfizer. Ojalá, digamos, con el fondo demos una vuelta así, no llevemos tanto tiempo y por lo menos mitiguemos un poco la crisis, y en estos 2 años de mandato presidencial que resta, empecemos un poco a ordenar las cosas, como para no dejarle todo al gobierno que asuma en el 2023. Nos quedamos con eso como cierre. José Ciabacerrate, millones de gracias por compartir tu conocimiento. Marina Folleto, millones de gracias por compartir tu conocimiento. Nosotros los dejamos en este primer bloque y ahora nos preparamos para la revolución fintech del segundo bloque. Gracias a todos por participar. Gracias, realmente gracias. Muchísima gente. Un gusto, adiós.